Hola, en este video te voy a hablar de cómo perder la timidez. Pero antes, quiero hablarte de qué es exactamente la timidez. Porque muchas veces la gente dice, bueno, la timidez o el miedo a las mujeres. La gente dice es que tengo timidez o es que tengo miedo a las mujeres y no piensan realmente más allá de eso. El hecho de ponerle un nombre sirve como una excusa para ya no pensar en ello y para simplemente asumir que tienen timidez o miedo a las mujeres y dejarlo ahí. Incluso hay personas que dicen y piensan y creen y sostienen y mantienen que la timidez es, sobre todo en el caso de conocer a una mujer que te gusta, es genética. Y puede que sea o no sea genética, pero por un lado, existe gente que tiene timidez o miedo a las mujeres y existe gente que no la tiene, naturalmente. Pero al mismo tiempo, yo mismo antes tenía miedo al acercarme a cualquier mujer o en general tenía miedo de hablar con gente que no conociera, por ejemplo, y hoy en día me siento perfectamente cómodo y he ayudado a personas a hacer exactamente lo mismo, lo cual para mí quiere decir que no es genético, es algo aprendido. Qué curioso que los niños muchas veces no tienen ningún problema para ir y tratar a la gente de la misma manera, divertirse con todos, mientras que cuando creces, y por ejemplo, para darte un ejemplo muy claro hablando de esto de cómo es algo aprendido, si tú vas a una clase de jardín de niños pequeños de tal vez hasta 6 7 8 años, y tú preguntas, ¿quién de ustedes sabe cantar? Casi todos van a levantar la mano, casi todos saben cantar. En cambio, si tú vas a una clase, vamos a decir, de personas de 50 años haciendo su maestría y tú preguntas, ¿quién de ustedes sabe cantar? Vas a tener suerte si uno o dos levantan la mano. ¿Por qué es? Porque a través de los años han aprendido que no saben cantar, que no pueden cantar, independientemente de que sea o no sea cierto, y ni siquiera lo intentan. ¿Y qué tiene que ver esto con la timidez? Tiene que ver que la timidez es algo que aprendes. Y quiero que pienses en cómo has desarrollado tu timidez, porque realmente la timidez no es algo que siempre has tenido, sino es algo que tal vez empezó pequeño. Empezó simplemente como algo muy... y tú lo fuiste dejando crecer y fuiste aprendiendo a comportarte de esa manera. Y tal vez tiene que ver con la influencia de las otras personas sobre ti, tienen probablemente mucho que ver con tu familia, tus amigos, las chicas que has conocido a lo largo de tu vida, pero esencialmente quiero que te des cuenta cómo es algo que tú aprendiste de manera inconsciente, porque realmente los seres humanos aprendemos muchas cosas sin darnos cuenta ni siquiera que las estamos aprendiendo, porque somos muy buenos aprendiendo y el problema con eso es de que a veces aprendemos cosas que no nos sirven de nada, como en este caso la timidez o el miedo a las mujeres. Ahora, mucha gente simplemente dice tengo timidez, tengo miedo a las mujeres y no tratan de ir más allá. No se preguntan, por ejemplo, realmente cómo puedo resolver este problema, sino que simplemente lo asumen. Y hay personas, por ejemplo, que simplemente viven con esa timidez y que incluso llegan a ser buenos a la hora de ligar, conocer y seducir a las mujeres y siguen sintiéndose nerviosos y siguen sintiendo una cierta timidez, que al final de cuentas el hecho de que te sientas emocionado no quiere decir que te sientas tímido, porque obviamente si tú vas a conocer a una chica que te gusta y no sientes una cierta emoción, vas y la vas a conocer y estás aburrido y no tiene ningún interés, obviamente no tiene sentido ir a conocerla. Entonces, por un lado, pregúntate, ¿acaso no será que es emoción que estás confundiendo con miedo a las mujeres? Porque a mí me ha tocado gente que viene y me dice, oye, es que necesito ayuda porque tengo miedo a las mujeres. Yo digo, bueno, ¿miedo a las mujeres? ¿En verdad miedo a las mujeres? O sea, cuando ves a una mujer corres y sales gritando corriendo, porque eso es el miedo, cuando realmente corres, te espantas. Pero no es eso, son nervios. Es que se ponen a pensar que ella los va a rechazar, se ponen a imaginar situaciones negativas y obviamente se sienten mal. Y luego lo llaman miedo a las mujeres y asumen que es algo que es hereditario o que es irresolvible y tratan de vivir con ello. Cuando en realidad es algo que tú mismo estás haciendo sin darte cuenta en tu mente. Un poco como respirar. Porque no sé si te des cuenta, pero no cada respiración que das es consciente. Muchas de las respiraciones, muchas de las inhalaciones y exhalaciones que haces son completamente automáticas e inconscientes. Y en esta medida hay muchas cosas que hacemos de manera automática e inconsciente, como entender el lenguaje. En este momento tú escuchas lo que te estoy diciendo, entiendes las palabras que estás escuchando, pero al mismo tiempo no sabes exactamente cómo lo haces automáticamente. Incluso, aunque no quieras, por ejemplo, intenta no entender la palabra perro. Tan pronto escuchas la palabra perro, entiendes lo que quiere decir la palabra perro, o más abstracto todavía, intenta no entender lo que quiere decir la palabra palabra. Y es que tan pronto escuchas la palabra palabra, sabes exactamente qué es lo que quiere decir, porque es algo que haces automáticamente.
De la misma manera que cuando ves a una mujer que te gusta, automáticamente empiezas a provocarte ciertas sensaciones y ciertos estados mentales que no te sirven de nada a la hora de ir y ligar a las mujeres. Entonces, ¿qué es exactamente la timidez y el miedo a las mujeres? Realmente lo que es que cuando tú ves a una mujer que te gusta, te pones a pensar en ciertas cosas, te dices ciertas cosas que te hacen sentir de una cierta manera que hace que pierdas tu seguridad, que tal vez te sientas culpable, que tal vez te sientas fácil de débil, que no te sientas seguro y que no te sientas con la confianza suficiente para ir y hablarle. Ahora, ¿cómo puedes resolver la timidez o el miedo a las mujeres, que es lo mismo? Existen muchas maneras. Hay gente, por ejemplo, que te va a decir, y es cierto y funciona, que con el solo hecho de salir y conocer mujeres vas a resolver tu problema de timidez. Esa es una buena manera de resolverlo. El único problema es de que obviamente tarda tiempo y sobre todo es difícil al principio, porque si tú eres tímido, es difícil ir y conocer mujeres porque, sobre todo si estás muy nervioso, lo más probable es que la respuesta que ella tenga no sea tan buena como si puedes llegar con una cierta seguridad en ti mismo. Porque independientemente de tu físico, del dinero que tienes, seas gordo, flaco, bonito o feo, el hecho de que tú camines con una cierta seguridad, el hecho de que tú comuniques con una cierta seguridad, es completamente diferente que una persona que no se siente segura de sí misma. Entonces, obviamente, el método de ir y conocer chicas para empezar a sentirte más seguro no siempre es el más fácil, sobre todo si desde hace mucho tiempo que has aprendido a tener esa respuesta de nervios, de timidez a la hora de ver a una mujer que te gusta, es normal que te cueste trabajo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque tu mente está programada para hacerlo de manera automática. O piensa en cualquier tic que tengas, en cualquier cosa que haces medio automáticamente y probablemente tienes algunos hábitos que te gustaría dejar. Y es lo mismo, realmente la timidez no es nada más que un mal hábito emocional. Un hábito que aprendiste a base de repetición y que esencialmente puedes no solo eliminar, sino incluso darle la vuelta. Porque obviamente, si tú te entrenas a ti mismo a sentir confianza y seguridad a la hora de estar con una mujer que te gusta, llega un momento en donde naturalmente, sin tener que pensarlo, al momento de ver a una mujer que te gusta, se despierta en ti de forma natural la confianza. Y esto es algo que puedes aprender. Una de las maneras es a través de ir e intentarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es de que si te rechazan, si estás demasiado nervioso, etcétera, es difícil y muchas veces mucha gente termina por entrenarse a sentirse aún peor, porque empiezan a salir, lo rechazan y dicen, no, es que jamás voy a poder, y se empiezan a sentir cada vez peor y peor y peor, y solo terminan mal las cosas al final de cuentas, porque necesitas tener la capacidad de empezar a construir esa confianza. Entonces, obviamente, lo más rápido que puedes hacer es entender cómo funciona exactamente la timidez, para a partir de ahí, o el miedo al rechazo, para a partir de ahí poder manipular ese sistema, porque esencialmente es como un programa que está en tu cabeza. Tú te programaste para sentir timidez en ciertos momentos, y de la misma manera en la que te programaste para sentir timidez, y de la misma manera en la que estás programado para sentir timidez, puedes programarte para sentir confianza y seguridad a la hora de ir a hablar con las mujeres, o mejor aún, porque hay personas que simplemente sienten seguridad y confianza, pero no tienen absolutamente ninguna clase de aptitud. Gente estúpida y confiada, y eso tampoco es muy bueno, porque al final de cuentas mucha gente quiere simplemente sentirse seguro de sí mismo, pero si no tienes una actitud de la cual sentirte seguro, lo único que vas a hacer es ser ridículo. ¿Qué tal si en lugar de desarrollar tu confianza, o en lugar de seguir permitiendo que se desarrolle tu inseguridad y tu... ¿Qué pasaría si empezaras a desarrollar más tu curiosidad? Y para esto fue que yo preparé un pequeño sistema, vamos a llamarlo, porque no es realmente un curso, no es realmente, sino es un sistema, es un pequeño libro dividido en 4 partes, de 30 días, 4 semanas, y 4 audios, que esencialmente son ejercicios mentales para ayudarte a reprogramar tu mente en 30 días sin tener que estarte enfrentando para que de manera natural, a la hora de ver a una mujer que te gusta, la misma curiosidad empieza a volverse tan fuerte que que se lleve, por decirlo de alguna manera, tu inseguridad, tu timidez, tu miedo. Porque, no sé si lo has notado, pero cuando una emoción es muy fuerte, de pronto las emociones menos fuertes desaparecen, como si fuera una gran ola y unas olas más pequeñas. Y de esa manera,
Lo que hice fue diseñar un sistema específicamente preparado, gracias a mi experiencia ayudando a otras personas a través de la hipnosis, a través pues, de diferentes técnicas de meditación y de diferentes maneras de tratar de entender qué es lo que está pasando dentro de nuestra mente, desde la neurología hasta la psicología, obviamente. Y la idea es, tratando de evitarte a ti toda la teoría, porque no necesitas saber de qué manera el glutamato sirve para ayudarnos a aprender, por ejemplo, pero sí te puede ser útil el hecho de entender ciertas estructuras, ciertos detalles sobre la neurología, sobre la psicología, sobre cómo funcionamos. Y obviamente no está pensado como para hacerte un experto en psicología ni nada de eso, se trata simplemente de, en la manera más simple, ayudarte a entender qué está pasando a la hora de sentir timidez y de qué manera exactamente puedes reprogramar tu cerebro, además de que te voy guiando paso a paso durante todo el proceso para que logres llevar a cabo esta transformación. ¿Ok? Y este pequeño sistema dura 30 días. Tiene un costo de $5. Si piensas un poquito en lo que son $5, es lo mismo que te sale ir al cine, lo mismo que te sale ir a cenar una vez. Todo esto nada más para poder cubrir mis costos, porque al final de cuentas a mí lo que más me interesa es poder ayudarte. De hecho, si no te funciona, pídemelo y te devuelvo tu dinero, porque para mí lo más importante es ayudarte. Lo único que necesito ese dinero es un poco para cubrir mis gastos, para poder, porque al final de cuentas todos tenemos que vivir, y al final de cuentas me cuesta a mí también poder llevar hasta ti todo esto. Costos de tiempos, de producción, de dinero incluso, de material, etc. Entonces, bueno, todo esto, nada más para decirte que tiene un costo de $5, dura 30 días, puedes probarlo, no pierdes nada, porque aparte, si no te funciona, te devuelvo tu dinero. Y claro, por supuesto, siempre puedes salir y siempre puedes ir e intentarlo y probarlo. Y sobre todo, si tú tienes la seguridad de que vas a terminar por aprender cómo hacerlo, porque al final de cuentas, la primera vez que te caíste, cuando estabas empezando a caminar, porque puedes empezar a recordar cómo era empezar a caminar y probablemente puedes ver a un niño y acordarte de cómo era cuando empezaste a caminar y no empezaste a caminar de golpe, no estabas de pronto en el piso y te levantaste y empezaste a caminar, no, te agarrabas, tratabas de dar 2 pasos y te caías, te volvías a levantar y avanzabas un poco más, te ibas alejando cada vez más de la base donde te estabas agarrando hasta que poco a poco fuiste configurando esa confianza y jamás te sentiste mal contigo mismo. ¡Ay, me caí! Imagínate un niño que la primera vez que trata de caminar se cae y empieza a sentirse jamás voy a poder caminar y siempre me voy a sentir mal. Entonces, obviamente, si tú puedes mantener esa intención, eventualmente vas a terminar por romper la barrera de la timidez, la barrera del miedo, y vas a terminar por aprender realmente de forma natural cómo ligar y seducir a cualquier mujer que a ti te guste, porque desde el momento en el que empiezas a perder la timidez, empiezas a aprender de forma natural sin tener que preocuparte por qué frase le digo, por aprenderte sistemas complicados, nada, porque simplemente vas y lo haces. De la misma manera en que no te sientes tímido a la hora de servir un vaso de agua y simplemente vas y lo haces. Obviamente servir un vaso de agua es una acción mucho más simple, pero es solo una metáfora. Y todo esto entonces para decirte que cuando tú cambias y reprogramas esa timidez y haces que se convierta en curiosidad, entonces te permite realmente empezar a aprender y empezar a sobrepasar ese límite hasta el punto en donde incluso cuando te acuerdas de los momentos en los que sentías timidez, es ridículo y te das cuenta de lo ridículo que llega a ser, pero para eso primero tienes que pasar esa barrera, porque obviamente si tú cuando ves a una mujer sientes timidez porque todavía tienes ese mal hábito, no te va a parecer ridículo sentir esa timidez hasta que no lo hayas superado. Y por eso fue que preparé este sistema, porque en 30 días, de esa manera, mucho más rápido que si estuvieras yendo y conociendo mujeres, logras cambiar esa timidez por curiosidad y entonces, de forma natural, vas a descubrir que vas y hablas con las mujeres que te gustan sin tener que hacer ningún esfuerzo. Entonces, bueno, este sistema es cómo vencer a la timidez en 30 días. Y pues si te interesa, échale un ojo, solo visita cómo excitar a una mujer en segundos.com/timidez o academiadeseducción.net/timidez. Y bueno, pues más o menos eso es todo por el momento. Si tienes alguna duda, comentario o lo que sea, puedes ponerla aquí abajo en los comments. Y también te voy a dejar el link directamente en la descripción del video para que sea más fácil llegar a la página. Son $5, es lo que te cuesta
¿Qué te puede costar $5, por Dios? Es que salir a comer a cualquier lugar te cuesta $5. Bueno, entonces este fue Rogelio Consejo. Espero que este video te haya sido de ayuda, que te haya ayudado sobre todo a orientarte un poquito mejor con respecto a la timidez y a lo que pasa en tu cabeza cuando sientes miedo al rechazo. Y nos vemos pues más adelante en cualquier otro video o dentro de mis páginas. Hasta pronto.